con todos. Soy alumno del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico y lo que esta presentación les voy a explicar sobre lo que es el sensor de temperatura del refrigerante. Bien, para comenzar les voy a explicar unas características del vehículo que vamos a inspeccionar el sensor. Las características del vehículo es el tipo de carrocería es sedán, el peso en vacío es de 1425, el motor es de 1.6 litros y 126 caballos de fuerza. La relación de compresión es de 11:1 y la caja de cambios de CVT de 5 velocidades. La velocidad máxima que cumple este vehículo es de 185 km/h y la disposición del cilindro es en línea. El tipo de combustible que tenemos es la gasolina, el par es de 160 y el número de cilindros es 4 y el número de válvulas es 16. Bien, ahora les voy a explicar sobre lo que es equipos y normas de seguridad. Les voy a decir lo que es el equipo de protección personal. Tenemos lo que es el mandil, el casco, las botas y los guantes. Les voy a explicar una pequeña función de lo que nos ayuda a estos equipos de protección personal. El mandil es un traje que se utiliza para proteger de quemaduras o salpicaduras al cuerpo de cualquier líquido. Lo que tenemos lo que es el casco, se recomienda el uso del casco, ya que esto nos ayudará para evitar heridas y golpes en la cabeza de cualquier impacto que se genere al momento de realizar el trabajo. Tenemos lo que son los guantes. Lo de los guantes es la protección de manos y brazos, es muy importante, ya que este elemento deben de ser lo suficientemente sueltos para poder jalarlos rápidamente en caso de accidentes, de atoramiento, quemadura, etcétera. Tenemos lo que son los zapatos de seguridad. Los zapatos de seguridad es el calzado apropiado que nos ayuda para evitar lo que son golpes y cortes en los pies. Bien, ahora les voy a explicar sobre lo que es unas normas en el taller unas normas para proteger el vehículo. Bien, tenemos lo que son la protección del vehículo. Antes de comenzar el trabajo, prepare la cubierta de la parrilla del radiador y la cubierta del ala, la cubierta del asiento y la alfombra del suelo. Las operaciones de seguridad es cuando trabaje con dos o más personas, asegúrese de comprobar la seguridad de cada una. Cuando repare piezas de alta temperatura, alta presión, giratorias, móviles o que vibran, asegúrese de llevar el equipo de seguridad adecuado y tenga especial cuidado de no lesionarse a sí mismo y a otros. Cuando levante el vehículo, asegúrese de apoyar el lugar específico de un soporte de seguridad y utilice el equipo de seguridad adecuado para levantar el vehículo. Bien, la preparación para las herramientas y medidor. Antes de empezar a trabajar, prepara un soporte de herramientas especiales y el calibrador de aceite y piezas de repuesto así. Tenemos lo que es la remoción, instalación, desmontaje y operaciones de ensamblaje. Diagnosticar después de comprender a fondo los procedimientos de servicios adecuados y el problema notificado. Antes de retirar las piezas, inspecciona el estado general del montaje para confirmar cualquier deformación o daño. Tome notas para un montaje complicado, por ejemplo, registre el número total de conexiones eléctricas, pernos o mangueras que se han retirado. Añade marcas de coincidencia para asegurarse de que cada componente esté ensamblado en su posición original. Limpie y lave las partes removidas si es necesario y ensámblelas después de una inspección minuciosa. Tenemos lo que son las herramientas o equipos. Tenemos lo que es lo que vamos a utilizar en este diagnóstico del sensor, ¿no? Vamos a utilizar lo que son los desarmadores, tenemos llaves, tenemos el escáner automotriz y tenemos el multímetro. Bien, lo que les voy a explicar esta vez, vamos a explicar lo que es la ubicación y todas las características y el diagnóstico como podamos para este sensor para poder
para poder diagnosticar de forma técnica. Y ya tenemos lo que es el sensor de temperatura del refrigerante, lo que es el diagrama eléctrico, la ubicación, diagnóstico y pruebas, y los códigos de fallas que genera este sensor. La ubicación del sensor. El sensor de temperatura del refrigerante es un sensor de coeficiente de temperatura negativo que se instala en el orificio de montaje de soporte del termostato. Bien, les voy a decir una descripción, que es el sensor de temperatura del refrigerante proporciona una señal de entrada para el módulo de control electrónica, y a medida que la temperatura aumenta, la resistencia del sensor disminuye. A medida que la temperatura del refrigerante cambia, la resistencia del sensor de temperatura del refrigerante varía en consecuencia. Lo que resulta es un cambio en el voltaje del circuito de la señal del sensor de temperatura del refrigerante. El módulo de control electrónica usa esta señal de entrada para controlar la mezcla de aire y combustible, la sincronización del encendido, el compresor de aire acondicionado y la sincronización de encendido y apagado del ventilador del radiador. Aquí les voy a indicar lo que es el diagrama, y es un sensor que tiene es de dos cables. Y lo que es, les voy a explicar también lo que es el diagnóstico y las pruebas. Para el diagnóstico sería recomendable conectar el diagnóstico, el escáner, al conector de enlace de datos, y ahora que se comunique con el módulo electrónico del vehículo a través de la red de datos. Tenemos lo que es 2. Confirme la avería que es actual y realice pruebas de diagnóstico y procedimiento de reparación. El paso 3 es: si el DTC no puede ser borrado, la avería es actual. 4. Utilice solo un multímetro digital para medir el voltaje del sistema eléctrico. Y 5. Consulte cualquier boletín técnico que pueda aplicarse a la avería. 6. Revise visualmente el arnés de cables relacionado. Y el paso 7 sería: revise y limpie todos los puntos de tierra del módulo de control del motor y relacionadas con el DTC actual. 8. Si se establecieron múltiples códigos de averías, utilice los diagramas de circuitos y busque cualquier circuito de tierra o circuito de suministro de energía común aplicado al DTC. Bien. Vamos a hacer el procedimiento de confirmación del DTC. ¿Qué es el DTC? El DTC es lo que es el diagnóstico de códigos de fallas que saca el escáner al momento de nosotros diagnosticarlo. Ya bien, vamos a hacer que el procedimiento de confirmación del DTC es lo que es: confirme que el voltaje de la batería es superior a 12 voltios antes de realizar los siguientes procedimientos. Bien. Gire la llave de encendido a bloqueo. Conecte el probador de diagnóstico escáner al conector de enlace de datos. Gire la llave de encendido a la posición O. Con el probador de diagnóstico de escáner, registre y borre los DTC almacenados en el módulo de control electrónico. Arranque el motor y caliéntelo hasta la temperatura normal del funcionamiento, y luego seleccione leer código. Y así se detecta un DTC. El mal funcionamiento indicado por DTC es actual, vaya al procedimiento de diagnóstico. Si no se detecta el DTC, el mal funcionamiento indicado por el DTC es intermitente. Bien, los códigos de fallas que nosotros diagnosticamos con lo que es el escáner de este sensor, nos da lo que es el P0116, el P0117 y el P0118. El P0116, la temperatura del refrigerante del motor y el rango de la actuación. El P0117, la definición del DTC es de que la temperatura del refrigerante del motor es del circuito de entrada baja. Y el P0118, la definición de este error es que la temperatura del refrigerante del motor está en el circuito en alta entrada. El DTC de condición para diagnosticarlo es que el interruptor de encendido esté en O y el motor esté en marcha. Las posibles causas de este DTC, de estos códigos de falla que genera el escáner, lo que genera el sensor, es que el sensor de temperatura
puede ser el sensor de temperatura del refrigerante, el mazo de cables o conector y el SM. Bien, ahora les voy a explicar sobre un diagnóstico técnico de las fallas que tiene el sensor. Ya, tenemos lo que es algunos pasos que son 7 pasos que les he resumido aquí. Paso 1 va a ser compruebe el punto de tierra del SM. Vamos a poner el interruptor de encendido en bloqueo y vamos a revisar lo que son los puntos de tira del módulo de control electrónica, que es el B0011 y el E013, que lo indicamos en lo que es en el diagrama técnico que les mostré anteriormente. El paso 2, vamos a comprobar el conector del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Vamos a desconectar el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Vamos a comprueba el conector del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Ya. Tenemos el paso 3, que vamos a revisar el sensor de temperatura del refrigerante del motor, el voltaje de la fuente de alimentación. Bien, para hacer esto vamos a poner lo que es el interruptor de encendido en on y vamos a comprobar lo que es la tensión entre la temperatura del refrigerante del motor, el terminal del sensor y el tierra del cuerpo. Lo que es la conexión del multímetro, vamos a conectar lo que es a E020 y lo que es la tierra del cuerpo. O sea, vamos a ver lo que es tierra. La conexión tiene para probar este sensor, vamos a hacer que la conexión esté, el interruptor esté encendido y tiene que darnos un voltaje específico que es de 5 voltios. Bien, vamos a ver el cuarto paso, que es el comprueba el circuito de alimentación del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Vamos a poner el interruptor de encendido en bloqueo. Vamos a desconectar el conector E018 del módulo de control electrónica, o más conocido como el SM. Vamos a revisar lo que es el arnés de cables entre el refrigerante del motor, terminal del conector del sensor de la temperatura, y el SM. Vamos a ver lo que es el terminal del conector. Vamos a comprobar si está abierto. En este caso vamos a poner lo que es la conexión del multímetro, el E020 y el E018, y vamos a poner vamos a poner la condición que va a ser siempre y la condición específica que siempre va a haber continuidad entre estos pines, se podría decir. Vamos a hacer también vamos a ver si es que hay un cortocircuito. Vamos a hacer la conexión del multímetro. Vamos a poner lo que es el E020 y el E018, y también la condición tiene que ser que no haya continuidad, una condición específica que es que no haya continuidad. También vamos a conectar lo que es el E020 y el E018, y tiene que ver que tampoco tiene que ver lo que es que no haya continuidad en esta realización, en estas pruebas que vamos a hacer. Tenemos lo que es el revisar el circuito de tierra del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Vamos a revisar el arnés de cables entre el refrigerante del motor terminal del conector del sensor de temperatura y el SM terminal del conector. Vamos a ver si es que el circuito no está abierto. Vamos a hacer la conexión del multímetro, lo que es el E020 y el E018. La condición es que tenga continuidad en estas pruebas. Compruebe si hay. Vamos a comprobar si es que hay un cortocircuito. Para hacer esto vamos a hacer la conexión del multímetro E020 y la E018. La condición es que en este caso no tiene que haber continuidad. Y vamos a ver lo que es la batería positiva, lo que es 0.20 y el 0.18. Vamos a conectar los cables y vamos a hacer la condición específica, es que tampoco haya continuidad en esto. Y aquí tenemos un ejemplo en esta imagen de cómo vamos a conectar cómo vamos a proceder para hacer que nos salgan estos datos. Vamos a comprobar lo que es el sensor de temperatura del refrigerante. Vamos a ver si es que vamos a retirar lo que es el sensor de temperatura y vamos a comprobar que el sensor de temperatura del refrigerante esté en buenas condiciones. Bien, primero vamos a poner lo que es el terminal 1 y el terminal 2. Vamos a conectar vamos a pinchar con el multímetro.
La condición específica es que la resistencia que sea de 2.5 kiloohmios a 20 grados centígrados. Vamos a ver de 300 y 400 ohmios en agua hervida. El valor cambia con la temperatura del agua hervida. Y vamos a hacer lo que es el paso 7. Vamos a ver si es que todavía tenemos estos códigos de falla. Vamos a ver si es que todavía sacamos con el escáner esto. Vamos a utilizar el escáner. Vamos a lo que es el procedimiento de confirmación de DTC y vamos a comprobar si el DTC 116, 117 y 118 aún existe. Bien, en este caso les voy a hablar también lo que es la instalación y la desinstalación del sensor de temperatura. La instalación es que apague todos los equipos eléctricos y el interruptor de encendido. 2. Desconecte el cable negativo de la batería y vamos a retirar lo que es la cubierta del motor. Vamos a desconectar el conector de sensor de temperatura del refrigerante y vamos a proceder a retirarlo. El par de aprietes de 14 y la desinstalación la instalación es la instalación es el mismo proceso que es el proceso inverso de lo que es la desinstalación. Vamos a decir algunos problemas que asocia a fallos en el sensor de temperatura del refrigerante, que son el consumo excesivo de combustible, mínima o mínimo relantín inestable. Tenemos otro que es lo que es problemas para encender el auto en frío. Tenemos otro problema que es en el arranque con el motor a temperatura óptima de funcionamiento que esté caliente. Y tenemos otro problema con la activación de los abanicos eléctricos de refrigeración. Bien, vamos a proceder lo que es a decirles una pequeña conclusión que hemos sacado con esta pequeña conclusión. Les voy a decir sobre lo que he sacado con esta presentación y con esta práctica que he realizado. En la pequeña conclusión es que a ver, el sensor de temperatura tenemos que decir, bueno, vamos a hacer lo que es la conclusión. Para concluir con esta presentación sobre el sensor de temperatura del refrigerante, hay que recordar que en base a la temperatura del motor se necesita de enriquecer la mezcla de aire combustible que entra al motor para ser quemado, y de esta variante dependerá mucho del rendimiento del motor en el arranque en frío, sea lo más estable posible, o las revoluciones mecánicas, y también generando una buena y constante aceleración según lo necesite el conductor. Bien, este sería lo que es mi conclusión, este sería lo que es mi presentación sobre este sensor de temperatura del refrigerante, y les he indicado lo que son los pasos para el diagnóstico del sensor y las fallas que genera este sensor. Espero que les pueda servir este video, y eso sería todo, y muchas gracias por su atención.